entrevista de hoy, 6:59, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó ayer el pedido de juicio político en contra del ministro de Educación, que fue solicitado por asambleístas de oposición. El argumento: no contratar pólizas de seguro para infraestructura educativa a nivel nacional. Ahora hablamos del tema. Augusto Espinosa, ministro de Educación. Señor ministro, buenos días y bienvenido a este espacio. Su reacción frente a la decisión de la Comisión de Fiscalización, que por unanimidad ha aprobado ya el pedido de juicio político. Por ahí dicen que incluso los asambleístas de Alianza País lo han dejado a usted solo. Bienvenido. Buenos días, Marcela. Primero, que ha sucedido lo que debía suceder, es decir, hasta el momento lo único que se ha revisado es la forma en el pedido, es decir, que se cumpla con el número de firmas correspondientes, que haya un pedido formal de este grupo de asambleístas. Eso es lo que se ha calificado hasta el momento. Ahora viene lo bueno, y lo bueno viene porque se tendrán que presentar las pruebas de cargo y de descargo. Me llegó ayer la notificación de la Comisión de Fiscalización acompañada del pedido de juicio político y de las pruebas, porque tenía que adjuntar pruebas que ya serán revisadas. Créame, Marcela, eso es un mamotreto. ¿Usted ha podido revisar las pruebas otorgadas en este caso por los 37 asambleístas? Las pruebas son opiniones del ministro, dijo, es que sí, acá. Créame, Marcela, es un mamotreto jurídico. Si es que se diera paso a un juicio político con ese tipo de pedidos, se estaría hasta denigrando a la Asamblea, se estaría bajando el nivel de la Asamblea. Yo creo que en este espacio, en la Comisión de Fiscalización, vamos a poder demostrar contundentemente cómo esto no tiene ni pies ni cabeza y que lo único que busca es calentar el ambiente electoral y busca el posicionar algún nombre en vísperas de elecciones. Ministro, pero si es que usted habla de pruebas y de que no existirían aparentemente estas pruebas, ¿qué pasa con las infraestructuras educativas de las ciudades afectadas por el terremoto que se vinieron abajo? La oposición dirá, ¿qué más pruebas quiere? A ver, primero, de lo que se me está acusando es de incumplir con la ley. Y lo que deberían demostrar con pruebas es que yo alguna vez he dado alguna disposición conducente a que se incumpla con la ley. No hay una sola prueba al respecto, no hay una sola prueba al respecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la infraestructura educativa? Y aquí hay que preguntarse si existe norma que obligue a asegurar los bienes no productivos. Y cuando hacemos el análisis, desde la perspectiva de los asambleístas demandantes, parecería que solo existe un artículo en todo el reglamento y en todo el cuerpo jurídico nacional, desde el artículo 5. Exactamente, se olvidan el reglamento 5, que es lo que ellos apelaron, 5, y se olvidan de leer el resto del reglamento y no se dan cuenta que en el mismo reglamento se establece qué tipo de bienes deberían asegurarse. Y lo que se dice es que se debe asegurar los bienes de larga duración, los bienes no depreciables y las existencias, y el mismo reglamento define qué es un bien de larga duración. Ahí está, lo tiene usted. Aquí yo puedo graficar el artículo 5, después del artículo 5 viene el artículo 6 y dice, párrafo primero, bienes de larga duración. Artículo 6, requisitos. Los bienes de larga duración serán reconocidos como tal siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Bueno, ser de propiedad de la institución y los dos relevantes. B, estar destinados a actividades administrativas y o productivas. Las escuelas no están destinadas a actividades administrativas y o productivas, los centros de salud tampoco. Y C, generen beneficios económicos futuros, es decir, que produzcan un ingreso que derive en una utilidad. No se cumple con ese requisito. Entonces, esta norma no obliga a asegurar escuelas. Y después, Marcela, este reglamento fue expedido en agosto del 2015. Hasta agosto del 2015 regía otra normativa de la Contraloría. Primero, un manual general de administración y control de los activos fijos del sector público, en donde habla de pólizas de seguro y dice textualmente: de acuerdo al volumen y valor de los activos fijos, al grado de riesgo de la ocurrencia de siniestros, a las posibilidades financieras y presupuestarias. Es decir, no establece como obligatorio o no se establece hasta el 2015 el aseguramiento ni siquiera de los bienes productivos. El reglamento
que fue reemplazado con el nuevo en el 2015, no hablaba absolutamente nada es decir, a partir del respecto de los seguros. 2015 se detalla cuáles serían estos establecimientos o instituciones que se dedican específicamente a estos 3 puntos que usted señaló, los que deberían ser, en este caso, asegurados. Hasta el 2015, Ajá. la normativa le daba discrecionalidad a las instituciones para que aseguren lo que crean, deban asegurar en función del análisis de riesgo y de la disponibilidad presupuestaria. A partir del reglamento del 2015, se habla ya de los seguros y además se detalla qué tipos de bienes deberían ser, si se quiere, obligatoriamente asegurados. Ahora, ministro, tomando en cuenta la gran inversión que se ha hecho en materia educativa, para no hablar del resto, evidentemente los recursos gastados o invertidos en este caso son realmente muchos. ¿No era mejor, pero asegurar, por ejemplo, escuelas del milenio, tomando en cuenta de que cualquier suceso podría pasar y que evidentemente estas escuelas, si es que pasa algo como lo que ocurrió, se van a caer al suelo y luego se van a desperdiciar? Mire, Marcela, esos recursos? la normativa no diferencia entre escuelas de milenio o no diferenciaría. Cuando uno lee la norma, no se hace diferenciación entre escuelas de milenio o las otras escuelas. Nosotros tenemos que tomar una decisión en función del riesgo general que existe para la infraestructura educativa. ¿Y se analizó eso? Y entonces, si es que nosotros analizamos este tema, lo primero que detectamos es que el riesgo ya está diversificado. ¿Por qué? Porque hay una dispersión geográfica muy grande de las escuelas. Solo considerando el mayor desastre de los últimos 50 años en el Ecuador, en ese desastre tuvimos una afectación del 1.5% de la infraestructura educativa. Es decir, Manabí y Esmeraldas. Manabí y Esmeraldas, y no toda la infraestructura educativa de Manabí y Esmeraldas. De las 62 escuelas, de las 13.500, de las 62 unidades educativas del milenio que están operando, apenas una tuvo el daño estructural. Pedernales. La de Pedernales. Ahora, Marcela, lo que nosotros debemos pensar es si es que se hace un análisis previo, que no es prestidigitación, o sea, no es una bolita mágica, es un análisis científico en donde se establecen probabilidades de ocurrencia de fenómenos y también probabilidad de impacto de un determinado siniestro. Si nosotros hacemos ese análisis y se determina que en el peor de los casos la afectación a la infraestructura no superaría el 5%, contratar por 25 años, porque no se debe contratar por 1 año, 2 años, 3 años, al menos por 25 años, contratar pólizas de seguro, implicarían una pérdida neta para el Estado. Y eso lo puede aseverar cualquier técnico y cualquier experto en finanzas. Lo que quiere decir es que ustedes previamente hicieron, pero ese análisis, lo que quiere de un lado y del otro lado, ¿resultaba más caro asegurar las escuelas? Si es que se piensa en el largo plazo, porque de hecho, si se cayó la de Pedernales y estaba asegurada, ¿qué nos debía haber sucedido inmediatamente? Reconstruir y volver a asegurar. Es decir, no es que solo se asegura por 3 años, se asegura por toda la vida. Y los costos de reconstrucción no son más. Y ahora, Marcela, lo que sí se debe tener es los bienes protegidos, es tener la posibilidad de restablecer lo más pronto posible el servicio educativo. Eso es lo que la Constitución nos manda. Y para eso hay instrumentos distintos a las pólizas de seguro. Por ejemplo, créditos contingentes. Teníamos como gobierno nacional, teníamos contratado un crédito contingente que se activó al día siguiente de ocurrido el siniestro, y con ese crédito contingente se pudo reconstruir inmediatamente lo que se necesitaba por emergencia y se pudo construir las unidades educativas que las denominamos provisionales. Ministro, en función del tiempo, 30 segundos únicamente, usted acudirá entonces a la comisión a presentar las pruebas. Indiscutiblemente este va a ser el mejor espacio. Creo que vamos a tener la posibilidad aquí de mostrar, primero, cómo hemos actuado siempre apegados a la ley. Segundo, ellos tienen que demostrar mi culpabilidad. Aquí yo no tengo que demostrar mi inocencia, pero vamos a probar que hemos actuado apegados a la ley, que hemos actuado cuidando el interés público, y además les vamos a demostrar cómo se ha restablecido en tiempo récord y hemos hecho cosas espectaculares en tan poco tiempo en Manabí como gobierno nacional. Gracias por los detalles. Bienvenido. Muchas gracias. 7:09, pausa y regresamos.